Jesús dice, venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados. Ven a mí con tu vida destruida, ven a mí con tus conflictos, ven a mí con tus problemas de vicio, ven a mí con tus problemas. Pero Estimados, esta evaluación de la vulnerabilidad sísmica que veremos es un poco tediosa, ¿no? Es un poco complicada de entender, de reflexionar y es un poco como que demanda mucho tiempo, ¿no? Y de ello también depende su costo elevado que se da, ¿no?, cuando se realiza este tipo de evaluaciones. Pero también, ojo, existe otro tipo de evaluación un poco más rápida y un poco más, se puede decir un poco más sencilla, pero sí es de mucha confiabilidad, en la cual también su costo es un poco menor, en la cual para los que quieran ir a ver, vayan a mi canal, ahí está, voy a subir un nuevo video en la cual voy a desarrollar, ¿no?, una evaluación de la vulnerabilidad sísmica de manera más sencilla, de manera más rápida, y también su costo es un poco menor, un poco bajo, ¿no?, con respecto a lo que vamos a hacer en este video el día de hoy. Saludos. Hola amigos, soy el ingeniero Josué Milton. En este video vamos a realizar una evaluación, ¿ok?, de esta estructura que miramos acá, una evaluación de vulnerabilidad sísmica, ¿ok? Es importante mencionar que esta evaluación que vamos a realizar es para una estructura de concreto armado. Ojo, ¿por qué? Porque es un poco diferente, ¿no?, la configuración, el aporte que da a los muros, es un poco diferente el comportamiento cuando existen columnas de acero, vigas de acero, es un poco diferente, ¿no? Para este caso, la evaluación que vamos a realizar va a ser para una estructura de concreto armado, ¿ok? Entonces, bajo esa premisa, entonces, lo que vamos a hacer en este video es una evaluación de la vulnerabilidad sísmica. Lo vamos a evaluar mediante desempeño, ¿ok?, el nivel de desempeño de la estructura. Pero para esto vamos a realizar un análisis pushover, ¿no?, en el software SAT para este caso. ¿Se podría realizar en el software SAT? Sí, normal. Inclusive hay muchas más facilidades, ¿no?, al realizar en software ETAP, ya que al asignar las rótulas es un poco más sencillo, ¿no? Entonces, la pregunta acá, ¿no?, ¿por qué es importante realizar una evaluación de vulnerabilidad sísmica? Es importante, ¿no?, sobre todo cuando hablamos de estructuras esenciales, ¿no? En este caso estamos hablando de estructuras de categoría A, ¿no?, como son colegios, hospitales y demás, ¿no? Aunque también no estaría de más, ¿no?, realizar una evaluación de edificios, ¿no?, ya pasando los 5 niveles, los 5 pisos. Es importante, ¿no? ¿Por qué? Porque nos garantiza cuál va a ser el comportamiento de la estructura, nos garantiza si es que necesitamos hacer un reforzamiento, nos garantiza diversas cosas, ¿no?, en la cual es importantísimo este método. Pero ojo, este método también es un poco costoso, pues ese es el tema también, ¿no? Es un poco costoso realizarlo, ¿no? Pero el costo es mínimo en comparación al costo de las vidas humanas, ¿sí o no? Bajo esa perspectiva, entonces es importante, ¿no?, el costo de la evaluación de la vulnerabilidad sísmica de estas estructuras no se compara al costo de pérdida de vidas humanas. Por lo tanto, es importante, ¿no?, sobre todo en Lima, ¿no?, sobre todo en Lima, que es una ciudad altamente sísmica, y así, ¿no?, bajando un poco para la sierra, ya en la selva no es tan, este tema no es tan, se podría decir, no es tan estricto, pero sobre todo, ¿no?, en la sierra, en la costa, es importante realizar esta evaluación, ¿ok? Estamos hablando de la costa peruana. Ok, entonces bajo esa premisa, ¿no?, vamos a mostrar prácticamente cómo se realiza una evaluación de vulnerabilidad sísmica, ¿ok? Cómo se realiza, qué aspectos se debe tener en cuenta y esto, ¿no?, y demás cositas en las cuales se va a ir acotando durante el video, ¿ok? Entonces, esta es una estructura en la cual se ha realizado la evaluación sísmica, la evaluación de la vulnerabilidad sísmica. Acá vemos, ¿no?, acá ya tenemos un plano en el cual es importante para realizar este análisis, el análisis pushover estoy hablando. Es importante, ¿no?, contar con los planos estructurales. Estoy hablando no solamente del plano de arquitectura,
que comprende planta, elevaciones, cortes y más, sino estructurales me refiero al tema de cómo está configurada la losa aligerada, cómo es, o tal vez si es que es losa maciza, o cómo está configurado los estribos de las vigas, de las columnas, cómo es el tema de las zapatas y demás cositas, ¿no? En la cual es importante para realizar este análisis, ¿no? Este análisis pushover que lo vamos a realizar en SAT. Es importante conocer, ¿no? Acá podemos ver la losa y acá está, ¿no? Se puede decir las dimensiones, ¿no? Las dimensiones para este caso de las vigas, de las columnas en este caso, ¿no? Entonces, aparte de eso también es importante conocer, ¿no? La tipología del suelo. Si es que no se conoce, sería bueno, ¿no? Sería bueno realizar un estudio del suelo con fines de una evaluación sísmica, ¿no? Porque es diferente realizar un estudio de suelos con fines de cimentación, ¿no? Es muy diferente. Entonces, bajo esa perspectiva, si es que no se conociera, entonces es importante, ¿no? Entonces, vamos a comenzar, ¿ok? Vamos a comenzar. Acá tenemos, ¿no? Acá tenemos la estructura ya, como ya dije, de concreto armado. Esta es una estructura de concreto armado de 2 niveles. Es una estructura esencial para este caso. Estamos hablando de un colegio. Se está haciendo la evaluación de la vulnerabilidad sísmica de un colegio, ojo, en la ciudad de Lima, ¿ok? Prácticamente acá se aprecia, ¿no? Acá se aprecia básicamente lo que ya se ha configurado, ¿no? Un modelo ya configurado, en la cual esto se puede decir que no es tan complicado, ¿no? No es tan difícil de entender. Se modela prácticamente como se modela en cualquier otra estructura, en este caso teniendo en cuenta los parámetros, ¿no? Las asignaciones que se debe dar para este caso cuando son temas de aporticamiento, ¿no? En este caso son pórticos en ambas direcciones, ojo. Y acá tenemos, ¿no? La configuración de la losa también. Vamos a ver un poco sobre el tema del caso de cargas, ¿ok? Primeramente vamos a los patrones de carga. Acá tenemos, ¿no? Los patrones de carga en la cual se ha definido para poder calcular, ¿no? Acá también tenemos el tema de, a ver, vamos a ver los casos de carga. Acá también tenemos, ¿no? Los pushover, también, ¿no? La viva, la muerta, la modal y demás cosas. Entonces, una vez también se tiene que tener en cuenta el tema en la definición, el tema de los espectros, ¿no? Esto es un tema muy importante en el cual se tiene que configurar. Para este caso, como vamos a realizar una evaluación por desempeño, estamos tomando espectros de 43, de 72, de 475, y así, ¿no? De 1500, de 2500 años y demás cosas, ¿no? Acá lo podemos encontrar también. A ver, estamos tomando estos periodos de retorno de sismo. De 43 años, de 72, de 475, de 975, de 1500 y 2500. Entonces, con estos espectros que tengo acá, voy a realizar mi ¿cómo se llama? ¿No? Obviamente esos espectros se tienen que crear a partir de la norma peruana, ¿no? Por ejemplo, en la norma peruana me dice, ya tal, a ver, vamos a ver este tema, modificar espectro, por ejemplo. Es importante tener en cuenta esto, ¿no? La zona sísmica, la categoría, el tipo de suelo, el factor de modificación, en este caso el factor de reducción de la fuerza sísmica, ¿no? Y demás cosas se tienen que tener en cuenta para la creación de estos espectros, ¿no? Entonces, bajo esta perspectiva se crea, ¿no? Cada espectro de demanda, ¿no? Entonces, de una vez también, así también, ¿no? En este caso se han asignado restricciones, se han asignado demás cosas, ¿no? El frame, y así también algo muy importante acá es el tema de la losa, ¿no? Vamos a la losa, por ejemplo. Acá también quiero mencionar algo. El tema de las combinaciones, se podría decir que, ¿cómo se llama? Es un tema, para este caso, se puede decir que no es tan relevante, ¿no? Porque las combinaciones generalmente se aplican cuando uno quiere determinar, ¿no? Por ejemplo, yo quiero determinar la envolvente, yo quiero determinar tal caso, ¿no? Para eso generalmente, ¿no? Pero para este caso generalmente yo estoy haciendo simplemente para poder, se podría decir, para poder determinar mi
curva de capacidad de la estructura, ¿ok? Para determinar mi curva de capacidad tanto en la dirección X, en la dirección Y, ¿no? Eso es lo más importante acá. Lo que me faltaba decir también acá es importante, ojo, importantísimo, asignar, ¿no? Lo que ustedes saben, asignar ¿qué? Los inch, ¿ok? Estos son, se puede decir, las rótulas, ¿no? Se tienen que asignar las rótulas de acuerdo, ¿no? De acuerdo a la normativa internacional, ¿no? Que te dice 5% de tal a 5% de tal. Entonces, bajo esa perspectiva, ¿no? Se ha configurado la estructura que podemos ver acá, asignar rótulas elásticas y demás cosas. Entonces, luego también es importante, ¿no? El tema de las cargas, ¿no? Las cargas, como ya hemos visto, la configuración de las cargas acá en los patrones. Luego vamos a ver, por ejemplo, acá esta losa, qué tipos de cargas se han asignado. A ver, por ejemplo, a ver, está cargando, acá están las cargas y ahí vemos, ¿no? Ahí vemos, se ha asignado una carga de 100, ¿no? Una carga de 100, una carga muerta de 100 y una carga viva de 100, ¿no? Esto corresponde de acuerdo a la normativa, ¿no? A la normativa de cargas peruana de 0,20, de acuerdo a eso se asigna, ¿no? Por ejemplo, acá para los pasillos de un colegio es de 400. Vamos a ver si se ha asignado. Ahí está, ¿no? De 400, ¿no? Una carga viva. Y así, ¿no? Así se han asignado de acabados y demás. Ojo, ¿no? Acá, ojo, existen tabiquerías, ¿no? Tabiquerías en la cual también se ha asignado. Vamos a hacer clic en esta viga. Ahí existen las tabiquerías, ¿no? Que están, se podría decir, de esas ventanas altas y ventanas bajas existen tabiquerías. A ver, vamos a las cargas. Y ahí están, ¿no? Las cargas. Obviamente que estas cargas que se han asignado vienen de un metrado respectivo. Ojo, porque estos se tienen que hacer metrados. Estos datos tienen que ser unos datos verificados, ¿no? No se tienen que hacer, se puede decir así por la experiencia, por esto, ¿no? Tienen que ser datos calculados, datos verídicos, datos reales, ¿no? En este caso acá tenemos, ¿no? Acá tenemos una pequeña descripción de las vigas que cuenta, ¿no? Esa configuración del modelo que tenemos acá. Acá tenemos, obviamente, ¿no? Esto corresponde a todo lo que está en el plano, ¿no? En el plano, todo corresponde a esto, ¿no? Y también tenemos tres tipos de columna, ¿no? Podemos ver acá. La losa es de 20 centímetros. Y así, ¿no? Acá tenemos, por ejemplo, mira, acá tenemos la viga. Es importante acá, ¿no? Es importante acotar acá. Por ejemplo, cuando nosotros configuramos el acero de las vigas, es importante detenernos, ¿no? Un poco más de tiempo al colocarlo, ya que el tema de acero se puede decir que es fundamental, ¿no? Fundamental para un análisis pushover, porque del acero depende la curva de capacidad, o sea, del acero depende de que la estructura incursione en un rango no elástico. ¿Me dejo entender? En otras palabras, ya voy adelantando acá está. Por ejemplo, acá tenemos, esto es una curva de capacidad. Tenemos un rango elástico y un rango no elástico, o también llamado zona inelástica, ¿no? Entonces, para que mi estructura incursione en este rango, depende del acero. Por lo tanto, se tiene que tener en cuenta, ¿no? un poco de mayor detalle en el tema de la definición, ¿no? De las secciones con sus respectivos refuerzos, ¿no? En este caso estoy hablando de las vigas, como también de las columnas también. Entonces, esto es cuestión de configuración, ¿no? Esto ya no es de otro mundo. Se configura. Todos estos temas se configuraron, ¿ok? Se configuraron acá en mi SAP. Se configuró, por ejemplo, vamos a ver acá. Por ejemplo, acá seleccionamos. Si no, acá vamos, directamente acá vamos y acá vamos a ver, mire. Acá tenemos infinidad, ¿no? Infinidad de secciones en la cual están configurados con sus respectivos aceros de refuerzo. Ojo, es importante eso definir, vuelvo a decir, ya que de ello depende de que incursione en un rango no elástico, ¿ok? Entonces, ya como decía, ¿no? El tema de las cargas, ¿no? El tema de las cargas es importante también realizar un metrado de carga, ¿no? Sobre todo las tabiquerías, ¿no? De esas tabiquerías que se encuentran tanto en la ventana alta como en la ventana baja, del segundo nivel, eso genera una carga, ¿no? Eso se tiene que realizar un metrado para poder
para poder yo colocarla, ¿no? Colocarla acá, porque literalmente esas tabiquerías simplemente hacen un peso a la estructura, ¿no? No aportan en nada esas tabiquerías, ¿no? Porque son tabiquerías chatas y ya pues prácticamente son un peso, ¿no? Una carga más, ¿ok? Entonces, obviamente, ¿no? Obviamente acá también tengo que aclarar algo, que previamente acá ya se ha colocado, ¿no? Esas fuerzas en el centro de masa, ¿no? Esas fuerzas sísmicas en el centro de masa. ¿A qué me refiero? Me refiero a esto. A estas fuerzas sísmicas. A ver, ¿dónde está? Ahí está. Yo me refiero a estas fuerzas sísmicas. Obviamente, ¿no? Estas fuerzas ya se ha integrado, ¿no? Se podría decir, a cada centro de masa de la losa, ¿no? Tanto la fuerza en Y como la fuerza en X, de cada nivel se ha incursionado, ¿no? Se ha insertado, ¿no? Esa fuerza sísmica, ¿no? Esta fuerza sísmica se calcula, ¿no? De acuerdo a la normativa 030. O también lo podemos calcular, ¿no? Mediante un análisis estático acá en el software SAT. Lo podemos hacer un análisis estático acá en el SAP. Ya muy pronto tal vez voy a subir un video relacionado a eso. Lo hacemos un análisis estático en la cual calculamos su peso de la estructura, pero para esto tenemos que insertar todo lo que corresponde, ¿no? Así como estamos haciendo, lo calculamos su peso de la estructura, y simplemente vemos los modos, ¿no? El modo, que diga el periodo, y a partir de eso también vemos, ¿no? La cortante basal, vemos el tema de y así también podemos calcular las fuerzas, ¿no? Las fuerzas tanto en el eje X como en el eje Y. Eso también lo podemos hacer en se puede decir, en este software, ¿no? Eso me permite también hacer. Pero para este caso ya no voy a explicar eso, no voy a entrar mucho a detalle porque también se puede realizar como se realiza acá, ¿no? Para corroborar, siempre es bueno también realizar manualmente. ¿Por qué? Porque manualmente, quieran o no, se puede decir que es más confiable, ¿no? Por ejemplo, acá tú al software tú lo puedes asignar cualquier dato. De repente por ahí te equivocaste en algo, ¿no? Por ejemplo, en las unidades hay veces uno se equivoca, ¿no? En las unidades, o tal vez se pone un cero más. Entonces, simplemente el software te corre, ¿no? Te corre y te arroja los resultados. Entonces, esos resultados siempre es bueno corroborar, ¿no? Así como lo estamos haciendo acá, hemos corroborado. Hemos calculado el peso de la estructura y también hemos visto las fuerzas, ¿no? Estas fuerzas se asignan, como ya dije, en el centro de masa de cada nivel, ¿no? Entonces, ya he explicado un poco ese tema. Como ya se dijo, se modeló así tal como se tiene, ya se asignó tanto las fuerzas, ya se tienen los espectros de demanda. Ahora lo único que se hace es correr, ¿no? Entonces, lo vamos a analizar, ¿ok? Es importante, ¿no? Esperamos unos segundos porque justo cuando se hace este tipo de análisis pushover, uno carga bastantes datos, uno carga bastantes espectros. Entonces, por ende, el software demora un poco más se puede decir, en realizar el análisis, ¿no? Va a demorar un poquito, entonces hay que esperar. Mientras tanto, vamos a ir viendo, ¿no? El tema de la estructura. Por ejemplo, acá teníamos, ¿no? Es importante también ver el tema de la configuración del oso, como decía, acá tenemos, ¿no? Es importante el espaciamiento de cuánto están las viguetas, demás cosas, ¿no? De cosas de la estructura de planos, ¿ok? Entonces, vamos a ver, sigue cargando ya, esperamos un poco más. Básicamente, ¿no? Básicamente lo que nos va a dar ahorita el software es esto, ¿no? Es esto lo que nos va a dar, una curva de capacidad, ¿ok? Esta es la curva de capacidad que nos va a dar la estructura tanto para la dirección X como la dirección Y. Es por eso que nosotros habíamos definido, ¿no? unos casos de cargas tanto pushover en X, pushover en Y, habíamos definido, ¿sí? Entonces, en base a eso, nos va a botar para cada dirección un caso de carga, que diga, una curva de capacidad. En este caso, por ejemplo, acá está la curva de capacidad
para el este, para la dirección y acá está la curva de capacidad para la dirección X, ¿no? Y ahí vemos, ¿no? Acá prácticamente esta curva de capacidad, ojo, no solo llega hasta acá, esta curva de capacidad comienza a caer, caer hasta un punto y cae. Entonces lo que se hace acá es simplemente tomar, ¿no? Tomar hasta el punto, se puede decir máximo, ¿no? En la cual la estructura llega, ¿no? Porque lo demás ya no se considera, ¿no? Lo demás ya es tema se puede decir, de ya colapso, ¿no? Porque la estructura ya falló, todo se puede decir que ya falló, entonces esta parte ya no se cuenta, ¿no? Por eso se cuenta solamente hasta la capacidad máxima que puede tener la estructura. Esto es la curva de capacidad en la dirección Y, y esto es la curva de capacidad en la dirección X. Vamos a ver si ya cargó. Aún no carga, esperamos un poco más y seguimos aplicando. Por ejemplo, en la dirección Y me da un desplazamiento de aproximadamente 16, ¿no? 16 centímetros, ojo, ojo, este monitoreo que se hizo es en la parte superior, así como menciona, el desplazamiento en la parte superior de la estructura. Estamos hablando de esto acá, veamos. Estamos hablando de este punto, en la parte superior de este punto. Por ejemplo, esto va a comenzar a moverse, ¿no? A moverse así, se puede decir así. Ahorita lo vamos a ver. Va a llegar a un punto en el cual llega, ¿hasta cuánto? Hasta 16. Hasta 16 centímetros. Es bastante, ¿no? Es bastante, pero este es el desplazamiento máximo que va a dar esta estructura en la dirección Y. Y en la dirección X vamos a ver un desplazamiento máximo de aproximadamente 8.5 centímetros, ¿no? Entonces, por ejemplo, podemos ver acá que da 8.5 centímetros de desplazamiento, pero con una cortante de aproximadamente 120, ¿no? toneladas. En el caso Y, disculpen, estoy un poco con gripe, pero ya, sigamos. En el caso Y tenemos un desplazamiento, como ya dije, aproximadamente 16 centímetros, pero ¿con cuánto? Con 200 toneladas, ¿no? Es algo lógico también, ¿no? O sea, a mayor carga, mayor desplazamiento, ¿no? Eso es lo que nos está demostrando. 200 toneladas, 16 centímetros. 120 toneladas, 8.5. Es algo comprensible, ¿no? Es algo lógico, ¿no? Entonces, vamos a ver si ya cargó. Aún no, miren, ¿no ves? Vemos que demora, ¿no? ¿Por qué? Porque esto es, cuando sí comienza a demorar es porque realmente se está corriendo, está analizando todo lo que hemos asignado, ¿no? A la estructura. ¿Esto por qué? Porque muchas veces, hay veces el software te carga rápido, pero cuando vemos al tema de display y queremos ver el tema de la curva de capacidad, nos bota, pero no nos bota todo lo que hemos asignado, ¿no? Entonces ahí estamos haciendo un mal análisis. Cuando demora así es porque realmente está cargando todo lo que está leyendo todo lo que le hemos asignado, ¿ok? Entonces sigamos, ¿no? Sigamos, hay que seguir esperando. Acá tenemos, ¿no? Ya explicaba, ¿no? Son elásticas, son inelásticas, depende del acero. Ahora, estos son los valores, ¿no? Con estos valores hemos graficado esta curva. Estos valores obviamente me da, ¿no? Estos valores me da el programa SAP. También me da, ¿no? Directamente la curva, ¿no? La curva que para este caso yo le he seleccionado, ¿no? Yo le he seleccionado solamente hasta el nivel máximo, ¿no? Se puede decir hasta la cortante máxima que me llega a alcanzar, ¿no? Porque eso es la cortante, es lo que se evalúa, ¿no? Con el tema del desplazamiento. Entonces, eso es en la dirección X y esto vendría a ser en la dirección Y, ¿no? Ahora, si vamos un poco al tema ya vamos a entrar al tema de la evaluación por desempeño. Vamos a ver si ya cargó. Aún no carga, pero ya. A ver, por ejemplo, vemos acá. Acá vemos, no, mejor esperamos que cargue y vamos explicando un poco más el tema de desempeño, ¿ok? O si no, vamos a pausar el video ya. Vamos a pausar el video para hasta esperar que cargue. Muy bien, ya cargó ya y vemos acá, ¿no? Se puede decir la deformada de la estructura. Esto de acá vamos a cerrar porque literalmente no nos sirve. Porque es el struct, ¿no? Es el struct de la estructura.
acá vemos, ¿no? La deformación que tiene. Vamos a dar un Start Animation. A ver cómo es el que... Miren, ahí vemos, ¿no? Se puede decir uno de los modos, ¿no? En este caso, cómo se realiza, ¿no? La deformación. Vamos al siguiente, a ver. Y ahí vemos, ¿no? Ahí vemos también. Bueno, acá vemos, ¿no? Acá vemos el tema de las rótulas. Por ejemplo, acá podemos ver, si se dan cuenta, miren, por ejemplo, ya comienza a salir esta rótula, ¿no? Cuando cambiamos los modos. Para verlo mejor, vamos a verlo en un plano XZ. En un plano XZ lo vamos a ver de una mejor manera, ya que eso nos permite, ¿no? Ver solamente los pórticos, ¿no? Los pórticos en la dirección longitudinal en este caso. Ahí vemos, ¿no? Es importante, ¿no? Es importante, por ejemplo, acá podemos ver una barrita, ¿no? En la cual acá me indica, ¿no? De colorcitos, ¿no? Esto indica prácticamente, se podría decir así, level a muy fuerte, ¿no? Se puede decir allá algo, se puede decir algo extremadamente fuerte, irreversible, ¿no? Entonces, acá estamos level, acá estamos un poco no level y demás cosas, ¿no? La mitad, sí, ¿no? Por ejemplo, cuando estamos acá, se puede decir, ya estamos acá, ya se está comenzando a formar las rótulas, ¿no? Podemos ver acá. Unas rótulas se puede decir que no son tan relevantes, pero ya existen, ¿no? Ya se están formando. Por ejemplo, acá podemos ver el siguiente por ejemplo, acá podemos ver, ¿no? Acá podemos ver que ya se comienza a formar rótulas, ¿dónde? En las vigas. En el primero, por ejemplo, era simplemente en las columnas, ¿sí o no? Pero ya cuando cambiamos a otro modo, ya vemos, ¿no? Ahí vemos ya que se comienza a formar rótulas ya en las vigas y la deformación va siendo un poco más ¿no? Visible. Y ahí seguimos viendo y ya comienza a aparecer rótulas en esta parte, ¿no? Pero ojo, esas rótulas, como ya dije, son level, ¿no? Se puede decir, rótulas no tan relevantes, ¿no? Porque son de este color, ¿sí o no? Entonces, seguimos analizando y ya comenzamos, ¿no? A ver, mira, por ejemplo, en este caso ya están saliendo rótulas en todo un nivel, se podría decir, excepto en esta columna, ¿ok? Excepto en esta columna. Pero lo bueno es que todavía sigue, ¿no? De un solo color, aunque acá podemos ver ya, se podría analizar que ya comienza a aparecer, ¿no? Rótulas en un nodo completo, ¿no? Aunque no está tan completo porque falta de este lado, pero ya se podría decir, ¿no? Un lugar crítico, ¿no? A ver, damos el siguiente y vemos, ¿no? Acá prácticamente vemos, se puede decir que ya salió, ¿no? Esta rótula que nos faltaba y está en todo un nivel, en los dos niveles de abajo, pues se puede decir que ya tiene un movimiento libre, ¿no? Ya que la rótula me permite eso, ¿no? Me permite liberar momentos. Entonces, como vemos acá, se comenzó a crear, ¿no? En toda la base de rótulas y en toda la columna, se puede decir, superior del primer nivel, también tengo rótulas. Entonces, ¿esto qué me origina? Como podemos ver acá, desplazamientos enormes, ¿no? Acá podemos ver que el primer piso se desplaza prácticamente como él quiere, ¿no? Y el segundo piso, como no existe rótulas, simplemente permanece casi parado, ¿no? Recto. Acá vemos recto el segundo nivel, y en cambio el primer piso ya está inclinado, ¿no? Esto es lo que me genera cuando existen rótulas en todo un nivel, ¿ok? Esto es básicamente lo que me genera. Entonces, a ver, prosigamos. Ojo, acá tenemos que tener en cuenta, ojo, que no es, se podría decir, normal ver este tema, ¿no? Porque generalmente, ojo, lo más recomendable es que se genere primero rótulas, ¿dónde? Que se genere primero rótulas en las vigas, ¿no? Ya que esto me comienzan a avisar a mí. Pero en este caso primero se generó en las columnas, ¿no? Por ejemplo, ahí vemos ya un problemita, ¿no? En la cual se podría analizar a detalle, ¿no? A ver, seguimos y ya comenzamos a ver azul, ¿no? ¿Eso qué me quiere decir? Como ya dije, comienza a ser un poco más fuerte estas rótulas, ¿no? Esta rótula me comienza a liberar mucho más momentos, ¿no? Se puede decir, a desplegar, ¿no? El primer piso del segundo, ¿no? Y los desplazamientos se notan, ¿no? Cada vez más visibles, ¿no? El primer piso tiene un tipo de desplazamiento, el segundo nivel otro tipo de desplazamiento. Seguimos, a ver, de igual manera, ¿no? Sigue ya también, existen, se puede decir, desplazamientos enormes en el primer piso, ¿no? Y algo se puede decir resaltante acá, que el segundo nivel
en este caso, no presenta muchas rótulas, ¿no? No presenta muchas fallas, ¿no? A ver, prosigamos. Y así, ¿no? Así seguimos viendo, ¿no? Seguimos viendo. A ver, siguiente. 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 Ay, también, por ejemplo, acá en este punto ya podemos ver, ¿no? Que en el segundo nivel se han comenzado a formar rótulas, pero en este caso en las vigas, ¿no? Es algo, se puede decir, es algo poco común, pero porque generalmente aparece en las vigas, ¿no? En las vigas es lo que se recomienda primero que salga, ¿no? Para poder, se puede decir, para poder alertar, ¿no? Se puede decir, para poder visualizar, ¿no? Y de esa manera poder evacuar, ¿no? Porque como bien se sabe, esos sismos vienen por segundos, ¿no? Por segundos. Y entonces vemos, ¿no? Acá en el primer nivel prácticamente ya han comenzado a salir rótulas, se podría decir ya muy graves, ¿no? Rótulas muy graves que ya no, en este caso no son difíciles de reforzar, ¿no? Cuando salen este tipo de rótulos ya prácticamente está para el colapso, ¿no? Está para el colapso ya esto. Entonces, a ver, sigamos. Sigamos. Siguiente. A ver, mira, ahí está, por ejemplo, ahí podemos ver que ya comenzó, ¿no? El primer nivel se podría decir que tanto en la base como en la parte superior de la columna del primer nivel ya comenzaron a aparecer rótulas fuertes, ¿no? Esto, ojo, estamos evaluando así para cada pero esto, ojo, esta edificación ya falló más antes. Esto falló, por ejemplo, en el caso cuando ya se habían formado rótulas de color azul o de color rosadito, creo. Ahí está. Por ejemplo, acá esta estructura ya falló ya. ¿Por qué? Porque al aparecer este tipo de rótulas, la estructura mismo, como ya dije, comienza a generar un desplazamiento enorme, ¿no? En el primer piso, pero en el segundo sigue normal. Lo cual, obviamente, ¿no? El primer piso es el más crítico, ¿no? El más crítico, y al ser el primer piso el más crítico, solo es cuestión de segundos, no de tiempo para que la estructura se desplome, ¿ok? Entonces, básicamente eso es la perspectiva de las rótulas, ¿no? Básicamente acá también podemos ver, ¿no? ¿Cuál es el elemento más crítico para poder, en este caso, reforzar, ¿no? En este caso vimos el primer nivel, ¿no? El primer nivel, por ejemplo, para este caso, a ver, pues, vamos a retroceder. Retrocedamos un poco más. Un poco más. A ver, a ver. A ver, uno más. Ya. A ver, uno más. Ya bueno, miren, por ejemplo acá lo que podríamos hacer acá es simplemente ya reforzar, ¿no? Se puede decir el primer piso, pero la pregunta sería, ¿dónde reforzar? ¿En cuál? Generalmente para reforzar en este caso serían las columnas, ¿no? Las columnas, ¿por qué? Porque esos son, como se aprecia, los puntos críticos donde se comienzan a formar las rótulas. Entonces, podríamos, para este caso, acá está, esto es perfecto, acá podríamos, por ejemplo acá, este es algo crítico en la cual podríamos generar un reforzamiento, ¿no? Ojo, este pórtico es el principal de los principales. Ojo, según el plano que teníamos acá, acá tenemos, ¿no? Este es el pórtico principal, ¿no? Se puede decir, se podría llamar pórtico secundario, pero también es un pórtico principal en esta dirección. Pero estos son los más principales, ¿no? Los que se encuentran en el medio. Justamente es esto, ¿no? Este pórtico principal se tendría que reforzar y así, ¿no? También este pórtico principal y evaluar, ¿no? Y evaluar nuevamente, hacer correr el análisis para poder ver cuál sería el comportamiento, ¿no? Si reforzamos esto. El reforzamiento sería mediante un encamisado, agrandaríamos la sección y ya pues, ¿no? Haríamos un reforzamiento y nuevamente lo evaluaríamos, ¿no? Lo evaluaríamos para poder ver, ¿no? Cuál es el comportamiento de la estructura con respecto a las rótulas, ¿no? Ahora, con el cuestión de, a ver, vamos a la parte de display. Vamos a, en este caso, generar la curva.
Miren, por ejemplo, acá tenemos la curva de capacidad, ¿no? Esto es la curva de capacidad en la dirección X, como se aprecia acá pushover en X. Esto es la curva de capacidad en la dirección Y. Y acá podemos ver, ¿no? Prácticamente, esto es lo que se ha sacado, ¿no? Acá lo que teníamos en el Excel. Esto es, ¿no? Esto es la curva de capacidad. Acá hicimos una captura, ¿no? Esto es básicamente, ¿no? Es esta curva de capacidad, ¿no? En la dirección Y es esta, acá tenemos, ¿no? Y en la dirección X es esta. Un poco más, se puede decir un poco más rápido falla en la dirección X, ¿no? Acá tenemos la dirección X. Acá está, ¿no? Entonces, ahí podemos ver, ¿no? Entonces, el comportamiento, ¿no? La curva de capacidad, ¿no? ¿De dónde sacamos esos valores? Inge, me pueden decir, ¿no? Por ejemplo, acá es un poco complicado ver, ¿no? A ver, 120 aproximadamente. Esto lo podemos ver acá, ¿no? Por ejemplo, vamos a Find. Vamos a Display Table y acá vemos, ¿no? Acá vemos el tema de los datos, ¿no? De los valores. Esperamos un poco porque, como ya dije, ¿no? Este tema de análisis por pushover es un poco pesadito, ¿no? Es un poco pesadito que me carga bastantes datos. Entonces acá vemos, ¿no? Acá vemos, se puede decir, las rótulas, los desplazamientos. Acá vemos el tema de... ¿Cómo se llama? El tema de las cortantes. Acá podemos ver, ¿no? Esto básicamente, o sea, en este caso, con estos datos yo puedo generar mi curva de capacidad, ¿no? Mi curva de capacidad. Y es justamente acá donde vemos, ¿no? Acá es donde vemos, por ejemplo, acá, a ver, acá también podemos evaluar, ¿no? A ver, la cortante va a estar máxima, donde se puede, la cortante, mejor dicho, máxima, en este caso es esta, ¿no? Como se puede ver, es esta. Está prácticamente ahí está. Ojo, acá tenemos que tener en cuenta el tema de las unidades, ¿no? Por ejemplo, acá estamos en kilogramos, metros. Ojo, es por eso que acá me da una cortante, se puede decir una cortante grande, ¿no? Y un desplazamiento chiquitito, ¿no? ¿Por qué? Porque estamos en metros. Entonces, para facilitar, vamos a modificar las unidades. Vamos a ponerlo en toneladas, ¿ya? En toneladas centímetros. Ya, en toneladas centímetros. Entonces nuevamente vamos a display. Curva pushover. Y ahí vemos, ¿no? Acá vemos, vamos a show table. En este caso, ¿en qué estamos? En curva en X. Pushover en X, la curva de capacidad. Esperamos un momento. Este tema, como ya dije, es un poco pesadito, pero ya. A ver, esperamos un poco. A ver. Ya cargó. Ahí está. Por ejemplo, acá decíamos, ¿no? ¿En dónde es la cortante máxima, ¿no? Generalmente la cortante máxima me da el desplazamiento máximo, ¿no? A ver, estamos acá. Esto vendría a ser la cortante máxima, ¿no? Entonces mi desplazamiento máximo sería 7.94, ¿no? Obviamente, ¿no? Voy a tener 7.94 centímetros, ¿no? Obviamente, como ya dije, voy a tener desplazamientos mucho mayores, pero ¿qué pasa? Mi estructura ya falló, ¿no? Ya comienza su capacidad, ya comienza a bajar, se puede decir de picada para abajo, ¿no? Entonces la estructura ya colapsó, ¿no? Mi desplazamiento máximo que podría ser 7.94, ¿no? Para una cortante de 123 toneladas, ¿no? Y así, ¿no? Y así lo evaluaríamos tanto para la curva en X, para la curva en Y, de igual manera, ¿no? Por ejemplo, acá, Display Table. Esperamos a ver un poco más. Sí, este tema siempre es así, ¿no? Un poco pesadito. Porque el software mismo, ¿no? Le hemos insertado muchos datos con respecto a los aceros, las cargas y demás cosas, y otras propiedades configuracionales, ¿no? Ahí podemos verlo. En este caso, a ver, la cortante máxima que puede alcanzar es 201. Acá podemos ver ya 202, 203. Esta es, ¿no? No. Mira, acá podemos ver, ¿no? Alcanza 203 y luego baja y luego sube, ¿no? Es interesante, ¿no? Se puede decir que está llegando al límite, ¿no? No puede, pero ya da su último valor, ¿no? Sigue subiendo, 206, 207. Acá podemos ver que es 211 llega, ¿no? Entonces prácticamente ese 211 es lo que... Pero acá ya bajó, ¿no? Esto vendría a ser, ¿no? Acá también ya bajó.
Entonces lo que vendría a ser esto, ¿no? Ya bajó, esto vendría a ser. Entonces un desplazamiento de 13 centímetros aproximadamente, ¿no? 13.7 centímetros, ¿no? Con una cortante de 211 toneladas. Entonces eso es lo que se aprecia acá, ¿no? Entonces bajo esa perspectiva, ¿no? Uno ya comienza a evaluar. Ojo, también acá tenemos que tener en cuenta, por ejemplo, lo que vamos a hacer con respecto es a la ATC, ¿no? Es importante eso tener en cuenta. Vamos a hablar con respecto a la metodología ATC, ¿ok? Muy bien, acá tenemos otra metodología. Van a disculpar, estoy un poco con... No sé qué ha pasado, pero sigamos, a ver. Sigamos, el conocimiento no se para. Bueno, acá podemos ver, ¿no? Ya dice las formas de evaluar, las metodologías. En este caso vamos a evaluar la ATC, el FEMA. También vamos a hacer útil, ya. Una vez explicado esta parte, también vamos a entrar acá al tema de la evaluación por desempeño, ¿no? Que es lo que prácticamente el resultado, ¿no? El resultado final. Entonces, ¿cómo es que se realiza esta evaluación por desempeño? Como ya dije, esto es se puede decir, un análisis que se ha hecho de esta estructura, ¿no? Se podría usar a cualquier estructura. Como ya dije, en la parte de abajo va a estar la información, ¿no? La información de contacto para los que quieran una evaluación de esta magnitud o asesoramiento al respecto. Solo me escriben en el número de abajo, o si no también un correo al Gmail de abajo, o si no vayan a mi página y mediante mi página me escriben un mensaje que constantemente estoy revisando mi página de Facebook, ¿ok? Entonces básicamente esto vendría a ser, ¿no? Vamos acá, la curva de capacidad, lo que ya hemos explicado. Acá está, ¿no? Vamos a explicar primero el tema de la dirección en Y, ¿ya? Esto es la curva de capacidad, ¿no? Esto es la curva de capacidad, como ya dije, se toma hasta donde alcanza, en este caso, la cortante máxima, ¿no? Como ya se explicó, la curva baja, ¿no? Baja hasta abajo, pero no se considera eso, ¿no? ¿Por qué? Porque prácticamente de nada me sirve este lado, ¿no? De nada me sirve, ¿por qué? Porque el acero ya falló, ¿no? Entonces, ya, por ejemplo acá, vamos a realizar ya de una vez la evaluación del nivel por desempeño. Esto es la curva de capacidad en la dirección Y, ¿ya? Acá podemos ver, por ejemplo, acá está los sismos, ¿no? Para 43 años, para 72, para 475, para 975, para 1500, 2500, ¿no? Entonces, ya acá se realizaron algunas capturas, ¿no? Que me permiten a mí. Por ejemplo, acá está, a ver, vamos a ver cómo es que se realizó, a ver. Vamos a la curva. Y acá en la curva, por ejemplo, podemos ver, acá vamos a la ATC y acá vamos, ¿no? A Modi Chain. Y acá vemos, ¿no? Acá todos los espectros que hemos creado, por ejemplo, vamos a función y acá están, ¿no? Todos los espectros que hemos creado. Tanto para 42, 43, 72, 1500, 450, 2500 y demás, ¿no? Esos espectros de demanda que hemos creado, acá está, ¿no? Simplemente elegimos el cualquiera, damos OK y acá obtenemos, ¿no? Los desplazamientos, ¿no? Entonces estos desplazamientos son los que a mí me sirven para poder ver el desempeño, ¿no? Por ejemplo, esto, como ya dije, esta evaluación por desempeño se realiza de acuerdo a los desplazamientos, ojo, según la ATC 40. A ver, entonces acá estamos, ¿no? Entonces, básicamente eso es, ¿no? Por ejemplo, acá lo que yo necesito para poder, como dije, esto es mi curva de capacidad. Acá ya está la curva sectorizada, ¿no? ¿Cómo se realiza esa sectorización? Acá lo vamos a explicar. Esto de acá vendría a ser, se puede decir, mi desplazamiento máximo, ¿no? Mi desplazamiento último que tengo. Eso vendría a ser, ¿ok? Mi desplazamiento último con respecto a esto, ¿no? Por ejemplo, mi desplazamiento último, una cortante de 200 aproximadamente, ¿cuánto es? Cada aproximadamente 16, ¿no? Que en este caso me dice 15.8, ¿ok? Esto es de acuerdo a la curva, ¿no? De acuerdo a los datos que tengo acá. A ver. Y ahora, por ejemplo, acá. Acá está, ¿no? Acá está. Estos son los desplazamientos en los cuales son datos, ¿no? Datos del pushover que me da. Por ejemplo, acá está la captura que se ha tomado. Por ejemplo, así como hemos hecho, ¿no? Hemos ido acá a modificar y hemos determinado, elegimos el sismo y automáticamente nos da el desplazamiento, ¿no? Así, eso lo hacemos para
para cada nivel, ¿no? Para 43, lo hacemos para 72 años, lo hacemos para 475, lo hacemos para 975, lo hacemos para 1500 y 2500, ¿no? Estos son años de periodo de retorno, ¿no? Entonces, bajo esa perspectiva, ¿no? Se coloca, ¿no? Para 43, ¿cuánto de desplazamiento me ha generado? Para 72, ¿cuánto? Y así, ¿no? ¿Cuánto de desplazamiento me ha generado? ¿Ok? Estos son los desplazamientos, ¿no? Entonces, bajo esa perspectiva, ¿no? Esto simplemente es la diferencia, ¿no? Es la diferencia de estos dos desplazamientos, ¿no? Ahora, justamente acá es lo que se puede decir, me da, se puede decir en este caso, la reducción, ¿no? Que aproximada que se puede dar, ¿no? Es que es aproximadamente de 12, ¿no? Pero esto ya es un poco irrelevante, es otro análisis. Relevante sí es, pero es otro análisis. Lo que nos interesa, vamos al desempeño, ¿ok? O sea, bajo estos desplazamientos, yo comienzo, ¿no? a calcular mediante la ATC. Por ejemplo, ¿qué es lo que me dice la ATC? Para sectorizar para un nivel de daño operacional, ¿qué es lo que tengo que hacer? Me dice que tengo que hacer simplemente ese desplazamiento, ¿no? El desplazamiento. Entonces, ¿cuánto era mi desplazamiento? 1.6. Ahora, para el daño controlado tiene que ser el desplazamiento, va a 0.3 del desplazamiento último menos el desplazamiento, ¿no? Que es 5.8. Igualito, ¿no? Para seguridad de vida, lo mismo, aplicamos la fórmula y obtenemos, ¿no? Estos, se puede decir que son desplazamientos también, ¿no? Pero desplazamientos para sectorizar, ¿no? Esto es de acuerdo a la norma ATC, ¿no? Una normativa internacional. Entonces, bajo esta perspectiva yo sectorizo, ¿no? Acá tenemos, ¿no? Operacional, tanto. Ocupación inmediata, tanto. Seguridad de vida, tanto. Prevención de colapso, tanto, ¿no? Así sectorizamos la curva. Ahora, estos de acá son los espectros, ¿no? Estos son los espectros. Por ejemplo, acá. Por ejemplo, ahora. Acá tenemos, vamos a hacer la evaluación. Por ejemplo, acá tenemos nuestra curva de capacidad y nos dice que para el espectro de 43 años y 72 años me dice que se va a encontrar en una ocupación inmediata. ¿Qué me quiere decir esto? Que la estructura va a tener daños, sí va a tener daños visibles, sí. Va a tener daños que se van a poder apreciar, pero no tanto, ¿no? O sea, unos daños prácticamente se puede decir irrelevantes, ¿no? Unos daños pequeñísimos, ¿no? Que no necesitaría una reparación urgente, ¿no? De haber daños, sí va a haber daños, pero no van a ser tan relevantes, ¿no? Eso me está diciendo ocupación inmediata, ¿no? O sea, después de que suceda este evento telúrico, va a ser ocupable, ¿no? Ese edificio, ¿no? Ahora, eso es lo que me está diciendo, ¿no? Ahora, para un sismo de 475, me está diciendo que y 475 y 975 me está diciendo que va a tener un desempeño de seguridad de vida, ¿no? Un desempeño de seguridad de vida. ¿Qué me quiere decir esto? ¿Qué me quiere decir esto? Que prácticamente esa estructura de que va a fallar, pero va a colapsar, no va a colapsar. No va a colapsar, ¿por qué? Porque va a seguir de pie, ¿no? Va a dar tiempo para evacuar, va a seguir, pero va a tener muchos daños, va a haber muchas rótulas, va a haber se podría decir, desorden dentro de esa edificación. ¿Por qué? Porque va a estar, se puede decir que va a estar bien, en este caso bien dañada, ¿no? ¿Por qué? Porque estamos justo en el rango de seguridad de vida, ¿no? Que netamente acá se prioriza la vida, ¿no? Antes que la estructura. Ahora, ¿esta estructura se va a poder reparar? Bueno, de reparar, todo se puede reparar, ¿sí o no? Todo se puede reparar, pero no va a ser viable, ¿no? Esta reparación, porque el costoso va a ser inmenso, ¿no? Entonces, mejor convendría realizar otra construcción que saldría más barato. Entonces, bajo este punto de vista, prácticamente esta estructura ya nos serviría, ¿no? Cuando hablamos de seguridad de vida. Ahora, cuando hablamos de prevención de colapso, prácticamente esta estructura de igual manera ya nos sirve, ¿no? Ya nos sirve, está a punto de colapsar, ¿no? Y justamente nuestra curva de capacidad me dice que nuestra estructura sí, ¿no? Sí va a estar prácticamente, o sea, se puede decir
que va a estar de pie, ¿no? Va a estar de pie ante cualquier tipo de sismo, va a estar de pie, ¿no? Entonces, bajo esta perspectiva tenemos una estructura que se puede decir que tiene un buen comportamiento, ¿no? Un buen comportamiento sobre todo para sismos comunes, ¿no? Para sismos comunes, como es sismo de 43 años, como es sismo de un periodo de retorno de 72 años, ¿no? Va a tener un buen comportamiento, ¿no? En otras palabras, no es vulnerable, ¿no? Para estos tipos de sismos. Pero cuando hablamos un poco ya para sismos de raros, estamos hablando de sismos de 475 y 975, la estructura se puede decir que va a tener una vulnerabilidad media, ¿no? Una vulnerabilidad media, en este caso, de seguridad de vida, ¿no? Pero cuando hablamos ya de sismos muy raros, en este caso de periodos de retorno de 1500 y 2500 años, la estructura va a ser altamente vulnerable, ¿no? Porque, como ya bien sabemos, acá este es el punto máximo en donde acá ya comienza la estructura a fallar, ¿no? Directamente falla. Entonces es altamente vulnerable para sismos muy raros, tiene una vulnerabilidad media para sismos raros y no es vulnerable, ¿no? Para sismos comunes en este caso, ¿no? Entonces, esto vendría a ser la evaluación, ¿no? Para el tema de la dirección Y. Y ahora, para el tema de la dirección X es otro caso, ¿no? Es otro caso. Ojo, acá se tiene que hacer una evaluación para ambas direcciones. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque muchas veces en una dirección me da un resultado y en otra. Entonces, ¿qué es lo que uno por la experiencia tiene que tomar? El más crítico, ¿no? El más crítico, en este caso el más crítico vendría a ser la dirección X, como se aprecia. Para sismos comunes de periodo de retorno de 43 y 72 años, vemos, ¿no? Que se encuentra en seguridad de vida, ¿no? Entonces esto vendría a ser más crítico, ¿no? En conclusión, ¿qué podríamos decir? Que la estructura tiene una vulnerabilidad media a alta, ¿sí o no? Entonces, ya pues, eso vendría a ser prácticamente las conclusiones, ¿no? Como ya dije, se tiene que considerar como general la más crítica, ¿no? En este caso en la X se tiene que considerar como general, ¿no? Como genérico. Entonces eso vendría a ser, ¿no? Este video del día de hoy. Entonces bajo esa perspectiva acá vemos, ¿no? Acá vemos, ya habíamos realizado el análisis. Entonces ya para terminar, unas últimas palabras, les pido que se suscriban, que comenten abajo y también que abajo voy a dejar mi contacto, ¿no? Mi contacto para cualquier información, para cualquier asesoramiento, para cualquier análisis que se realice, para cualquier construcción. Realizamos también construcción, asesoramiento, cálculos, diseños y demás cosas con respecto a la ingeniería, ¿no? Así es que, sin más que decir, saludos, hasta la próxima, mis estimados.